¿Cuáles son los retos de la enología actual de cara al futuro? Bienvenido al tercer episodio de Winemaking Experiences by Enartis, el podcast dedicado al mundo de la enología. Hablaremos de la importancia de estabilizar microbiológicamente los vinos para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y a la demanda de calidad por parte de los consumidores. Descubramos juntos, paso a paso, cómo se pueden conseguir vinos de alta calidad con el uso de alternativas naturales al anhidro sulfuroso. Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, amigos, técnicos, aficionados al vino en general. Os presentamos un nuevo episodio de nuestro podcast dedicado a la estabilidad microbiológica. Os habla Francisco Javier Olleta, técnico comercial de Enartis en el norte de España, en vinos, en sidras y en cualquier tipo de elaboración que nos pueda surgir. Para dar una visión más científica, ¿quién mejor para hablar de la estabilización microbiológica que nuestra doctora en microbiología, Sara Callejón, la responsable de I+D en esta especialidad? Esa parte no tan luminosa, no tan visual, pero imprescindible para poder presentar nuevas propuestas y llegar al cliente final con algo que funcione. ¿No es así, Sara? Buenos días. Buenos días, Javier, ¿qué tal? Me encanta que podamos estar juntos tú y yo para hablar de esto. Creo que entre los dos podemos aportar mucho a la gente que escuche, ya que tenemos visiones completamente diferentes. Tú tienes una visión técnico-comercial de todos los productos enológicos para conseguir vinos de alta calidad, y yo tengo justamente la visión de la investigación, ¿no? De la ciencia, de la gente que estamos trabajando desde el otro lado para desarrollar estos productos hacia los productos que tienen que ver con la estabilización microbiológica. Para empezar, me gustaría hacer una reflexión sobre el salto en enología que hemos tenido en los últimos 30 años, aprovechando que los he vivido todos, ¿no? Recuerdo que muchas bodegas por aquel entonces estaban ancladas en el pasado, sobre todo desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Quizás el avance ha sido mucho mayor en enología o en viticultura que en el punto que nos ocupa. Bodegas que producían millones de litros y llamaba la atención que no disponían a veces ni de un microscopio en el laboratorio de la bodega. Por suerte, yo creo que hoy en día claramente este conocimiento ha ido evolucionando, se ve el interés que despierta y la importancia que tienen todos los procesos que nos atañen. Disponemos cada vez más de herramientas de instrumentación y productos enológicos muy eficientes. A ver, la verdad es que sí, yo tengo menos experiencia que tú, pero también llevo 20 años de experiencia en el sector de microbiología enológica. Empecé trabajando en la Universidad de Valencia y ahora, como sabes, estoy en Enartis, y es verdad que han surgido todo tipo de problemas al cabo de los años. La microbiología tiene como ese carácter del yin y el yang, cosas buenas y cosas malas, y es verdad que los problemas que han surgido han dado visibilidad a la microbiología, pero simplemente casi siempre las bodegas han conocido los procesos que deprecian el vino o que disminuyen la calidad, es decir, los microorganismos contaminantes. Pero es verdad que la microbiología el vino abarca varias fermentaciones llevadas a cabo por microorganismos, y se desconocía bastante el éxito de este tipo de fermentaciones o el control que había que ejercer sobre ellas, y son herramientas muy importantes para después no tener estos problemas microbiológicos. Y no ha sido hasta ahora, sino con el pleno apogeo del cambio climático, que se ha creado esta necesidad de adquirir un mayor conocimiento, porque sí que era muy visible esta parte oscura de la microbiología, donde había muchos microorganismos que provocaban pérdidas en los vinos, y estos defectos muchas veces estaban silenciados. Entonces es importante el poder aunar ciencia y enología. Efectivamente, Sara, claro, así es. Hace unos años no hacía falta tener antimicrobianos preparados para cubrir estos defectos del vino, que eran mucho menos frecuentes. Ahora, con el aumento de temperaturas y el estrés hídrico, entre otros desafíos que nos está provocando el cambio climático, el ciclo de maduración de la uva está cambiando completamente. Ahora nos encontramos con vendimias anticipadas, retraso en la maduración fenólica de la uva, los azúcares se nos disparan muchas veces a niveles muy altos, y con ello la graduación alcohólica, la acidez total disminuye, el pH del vino aumenta y cambia totalmente el producto del que partimos, ¿no?
Claro, pues justamente es eso de lo que deberíamos de traducir. Para mí, todos esos cambios en la uva, lo único que producen es un aumento en los pHs, que lo que hace es que realmente tengamos un mayor riesgo de contaminación microbiológica. Lo que está pasando en la uva se traduce en que toda esa microbiota que hay en la superficie de la uva depende de la vendimia, de las prácticas enológicas, y al final esa microbiota es la que va a marcar las directrices de calidad en las que va a tener este vino final. Efectivamente. Y además, esto va a marcar de una forma muy clara la longevidad, la vida útil del vino en botella. Por suerte, las bodegas son cada vez más conscientes de que hay que atajar el problema desde el inicio, de forma preventiva, y existe la necesidad de tomar medidas de control microbiológico desde las primeras fases del embotellado. Porque claro, siendo enólogo, hay pocos enólogos que conozca que sean negacionistas del cambio climático, porque somos uno de los sectores que más lo estamos sufriendo. Pues sí, la verdad que sí que lo estamos sufriendo. Los problemas emergentes en microbiología cada vez son más, por esto que hemos hablado del aumento del pH, el abanico de microorganismos que se desarrollan en el mosto y en el vino es cada vez mayor, y antes era imposible encontrar especies como Lactobacillus, Pediococcus en un vino final, que deberían de haber muerto cuando el alcohol es muy alto, pero cada vez estos microorganismos se han hecho más resistentes a las condiciones del vino. Ha sucedido un poco en el caso del vino como en los antibióticos, ¿no? Que al final los microorganismos se han hecho resistentes y han desarrollado mecanismos para sobrevivir, incluso en medios hostiles como el vino, que realmente para los microorganismos no es un caldo de cultivo rico. Y todo esto también pues se han generado resistencias a los niveles de sulfuroso. Entonces, pues mira, algunos microorganismos que antes no encontrábamos ahora son propensos a desarrollar o a producir problemas en los vinos, y el aumento de este pH lo que ha hecho es eso, ampliar este abanico de posibilidades que abre que los microorganismos se puedan adaptar paulatinamente a este cambio climático, y lógicamente ahora pues lo que encontramos es una gran cantidad de microorganismos en el vino que no es lógico ni lo normal. Entonces, Sara, pensando en las diferentes técnicas de estabilización microbiológica que tenemos en el mercado, me surge la primera pregunta importante. ¿Podríamos considerar el metabisulfito de potasio, la herramienta más clásica por excelencia para el control microbiológico, una buena solución para hacer frente a la situación actual? Pues la verdad, Javier, que yo pienso que no, porque como te he dicho, con los microorganismos del vino ha pasado lo mismo que con las personas y los antibióticos, han ido haciendo resistentes. Entonces, hoy en día, con los pHs que tenemos que tener un sulfuroso molecular entre 0,5 y 0,8 miligramos por litro para controlar las poblaciones, sobre todo de bacterias lácticas. Imagínate si también queremos controlar las bacterias acéticas tan temidas, que se necesita un sulfuroso molecular por encima de estas cantidades. Entonces, justamente hoy en día, con el cambio climático, con el incremento de estos pHs en el vino, es imposible obtener esta seguridad que hace un tiempo teníamos gracias a este compuesto. Es por ello que tenemos que desarrollar alternativas. Claro, esto marca mucho y realmente nos conciencia de que estamos en una época mucho más complicada para obtener una buena cobertura microbiológica que cuando empecé en los 80, ¿no? Aquellos lejanos 80. Una uva, un vino típico de Rioja o de Ribera del Duero, teníamos pHs de 3,3, 3,4, y ya empezábamos a considerar el pH alto y empezábamos a oír hablar de lo que ocurría en otras partes del mundo, ¿no? Hoy día, pues vemos entrar cada año en bodega uvas con pHs mayores de 4, cada año batimos el récord anterior, vinos que hacen la maloláctica o que empiezan aparentemente en un pH bueno y terminan y vuelven a 4 otra vez, aunque los bajes a 3,6 o 3,7 en mosto, ¿no? O antes de maloláctica. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué consecuencia práctica tenemos? Pues que ahora mismo, para trabajar un vino o una uva con pH alto, no hay que meter un 20 o un 25% más de sulfuroso, que parece una medida protectora, ¿no? Y salvadora. Habría que meter 4 veces más, que es una adición que haría el vino absolutamente imbebible. Además, el sulfuroso, con dosis altas, se potencia muchísimo más todas las sensaciones más desagradables de los taninos cuando no están bien maduros, ¿no? Esas sensaciones de astringencia, de secantes, de amargores, son mermas organoléctricas del punto de vista de aromas, de color,
que en España, por ejemplo, además, que trabajamos con muchas variedades reductivas y la tendencia a esos problemas de reducción ya innata a las variedades, todavía la acentuamos más cuando vamos a sulfurosos más altos. Entonces, cuando nos encontramos con unos vinos de este estilo de partida, ¿cuál es el objetivo al final para ti? Intentar trabajar con menos sulfuroso parece claro, ¿no? Pues sí, es por eso por lo que la investigación tiene que dar alternativas de origen natural, igual de efectivas que el sulfuroso, y permitir que estas herramientas convivan con otras estrategias y se pueda reducir esta cantidad de sulfuroso añadido a los vinos. Y es muy importante que las estrategias o las alternativas a este compuesto entren dentro del foco de la bioprotección, porque sí que es verdad que es mejor prevenir que curar. Mira, Sara, ahora que lo dices, me ha venido en mente un grupo de música de aquellas épocas que me gustaba mucho y cantaban una divertida canción que era La ciencia avanza, pero yo no. Hay gente que parece que vive un poco de espaldas a la ciencia y la ciencia nos ayuda muchísimo para conseguir unos propósitos adecuados, ¿no? Trabajar sin sulfuroso es muy fácil, lo difícil es hacer buenos vinos sin sulfuroso, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora sí que podemos hacerlo, aprovechando un poco las ventajas de los productos clásicos con los o más antiguos, más conocidos, con las novedades y de estos productos revolucionarios que estamos sacando poco a poco, ya no es necesario trabajar con dosis altas de sulfuroso. Se puede minimizar e incluso eliminar. Y creo que además es la tendencia actual mayoritaria. En vez de trabajar y llegar a embotellados con 100, 120 ppm de sulfuroso total, estamos yendo a 40, 50, 60... Estamos embotellando hoy día rosados con 10, 12 ppm de sulfuroso libre, que hace pocos años era absolutamente una locura y un riesgo muy alto. Sí, la verdad es que ahora disponemos de herramientas de bioprotección que hacen mucho más fácil trabajar que hace 30 o 40 años. Un ejemplo claro es el quitosano, que controla un amplio rango de microorganismos y funciona bastante bien contra las levaduras y las bacterias. Y a diferencia del sulfuroso, su acción antimicrobiana no depende del pH. Por lo tanto, es una gran herramienta porque incluso en situaciones con pHs altos consigue dar una buena protección microbiológica. Y además se puede utilizar en todas las fases de la vinificación y no solo como bioprotección, sino que tiene otro tipo de aplicaciones enológicas que son muy necesarias para obtener vinos de calidad con una buena longevidad y sin defectos organolépticos. Es muy cierto esto, Sara. Entre estas ventajas entraría su alta capacidad de absorción de off-flavors, ¿no? De olores desagradables que se pueden formar a causa de contaminaciones microbiológicas o de oxidaciones de tipo enzimático o químico, ¿no? Es efectos secundarios del quitosano que son muy interesantes porque eso pueden prevenir igualmente problemas de reducciones. Piensa que en los años 80 a todo el mundo nos gustaban los vinos reducidos, los enólogos de entonces, porque sabíamos que si un vino estaba reducido no estaba oxidado, entonces le quedaba más vida, ¿no? Sobre todo pensando en crianzas, ¿no? En estancia en barrica. Eran más fácil de trabajar y eran vinos más estables en el tiempo que cuando el vino venía con la volátil alta o con un etanal, un acetaldehído demasiado marcado. Pero claro, esa condición de reducción no es exactamente lo que se busca ahora en la era de la fruta, ¿no? Omnipresente. En realidad, todas estas ventajas se vieron reflejadas cuando llevamos a cabo el mecanismo de activación específico del quitosano, que nos permitió potenciar su eficacia haciéndolo más reactivo contra los microorganismos. Aumentamos así sus aplicaciones enológicas y en el proyecto de investigación nos dimos cuenta que incluso se podría considerar un grandísimo clarificante, además de otros efectos que tenía, como quelar metales, etc. Bueno, también en la búsqueda de antimicrobianos que se adapten a los cambios actuales o a las necesidades actuales de las bodegas, hicimos una búsqueda de alternativas naturales y empezamos con el uso de los taninos. ¿Por qué? Porque sabíamos que los taninos tenían diferentes propiedades y aplicaciones durante el proceso de vinificación. Por tanto, como sabemos que hay taninos que tienen mayor poder antioxidante, otros antirradicales, otros son más desproteinizantes, intentamos entender la naturaleza en función del origen de estos taninos y evaluar sus diferentes acciones y efectos. Por lo tanto, se llevó a cabo un estudio muy detallado de los taninos que disponíamos.
También vimos que podíamos crear una mezcla de taninos que no solo diera un superpoder antioxidante, sino que tuviera un gran poder bacteriostático. Seleccionando solo aquellos taninos que tenían mayor poder y llevando a cabo un proceso de purificación, se permitió crear el tanino IDEKI, que realmente es, el producto IDEKI, que realmente es una mezcla de taninos técnicos con doble acción enológica, antioxidante y bacteriostática. Así es, ¿no? Se podría decir que los polifenoles son como los anticuerpos de las plantas, ¿no? Lo que nos podría hacer llevar a pensar que puede tener un efecto protector tanto en mosto como en vinos. Sí, efectivamente, cuando las plantas se ven tocadas por los microorganismos, los mohos u otro factor externo como el granizo, ellas segregan estas sustancias para defenderse de forma natural. No solo la utilizan como protección, sino que, como ya hemos dicho, estos taninos ejercen otras acciones y actividades que hemos descrito antes. Por lo que el origen, la técnica de extracción, selección y de purificación van a marcar los taninos que los taninos tengan una aplicación enológica u otra. Bueno, siguiendo un poco además el mismo concepto de estudiar y evaluar diferentes compuestos según las necesidades enológicas. Creo que en Artis, en este caso, siempre hemos estado un paso más adelante, ¿no? En desarrollar productos que potencien bien su acción o su aplicación enológica mediante diferentes técnicas de activación, hidrólisis y combinando, lógicamente, materias primas que trabajen en sinergia con una mejora, ¿no? Respecto a esto que acabas de decir, lo de trabajar en sinergia, tenemos un ejemplo muy claro y bastante reciente. Se aprobó hace poco el uso de ácido fumárico en el vino para controlar el desarrollo de las bacterias lácticas. Y la verdad es que debido al impacto organoléptico de este ácido puro, Enartis decidió hacer algo diferente. Y entonces llevó a cabo un proyecto de I+D con tal de encontrar una combinación de productos que, unidos a este ácido fumárico, trabajasen sinérgicamente para controlar y bloquear el crecimiento de bacterias y intentar, por lo tanto, también minimizar el impacto organoléptico de la adición de este ácido. Y esto ha conducido a la comercialización de un nuevo producto que es el Enartis Stab Micro Zero. Otro producto muy acertado, ¿no? Y en el caso de vinos dulces, Sara, ¿cuál sería la mejor opción para evitar refermentaciones y que no conlleven ningún impacto organoléptico? Hasta ahora siempre se ha utilizado el sorbato de potasio, pero claro, si no se hace una buena cobertura antibacteriana con sulfuroso, alargando mucho el tiempo en el que el sulfuroso esté libre, existe el riesgo de que las bacterias lácticas se desarrollen y desencadenen la aparición de olores desagradables, ¿no? El famoso geraniol. Pues efectivamente, nosotros disponemos de la herramienta llamada Belcorin, que es de dimetildicarbamato, y que es verdad que no ejerce ningún impacto organoléptico en el vino y que es muy útil como estrategia en los vinos dulces, para evitar el crecimiento justamente y la refermentación de levaduras en estos medios que son, como tú has dicho, ricos en azúcares. Bueno, recordamos también que además de las que ya hemos mencionado, existen otras técnicas de estabilización físicas ya no tan habituales como eran la pasteurización y la conservación en frío, y otras muy comúnmente utilizadas como es el caso de la filtración, ¿no? Una estéril. Es una fase totalmente esencial y hablaremos de ello luego con más detalle. Podríamos decir que con estas técnicas alternativas ahora es mucho más fácil reflejar ese paseo por el viñedo, trasladar el terroir, la auténtica expresividad de la uva cada vez que descorchamos una botella de vino, ¿no? Es el objetivo principal. Sí, y es necesario, como te he dicho, continuar trabajando en investigación y desarrollo, desarrollando e incorporando cada vez más productos que se adapten a las exigencias del mercado y respetando al máximo las características propias de la uva y vino. Ahora vamos a dejar la palabra a un cliente, a Carlos Rubio, para que nos explique en primera persona su experiencia en la producción de vinos ecológicos. Hola, soy Carlos Rubio, director técnico y gerente en Bodegas Corral en Navarrete, La Rioja. Nosotros en Bodegas Corral elaboramos y envejecemos vinos 100% ecológicos, 100% procedentes de uvas ecológicas. Exportamos a 25 países, utilizamos todas las variedades que puedas encontrar en Rioja y además de diferentes zonas, desde Rioja Baja, Rioja Oriental,
a Rioja Alta, por supuesto, principalmente en nuestra zona de Moncalvillo y Rioja Alavesa, con lo cual tenemos una gran diversidad de parámetros, de características de las uvas y posteriormente de nuestros vinos. También trabajamos diferentes recipientes como el hormigón, ánforas de barro natural, inoxidable de diferentes tamaños, madera también para la elaboración, maderas de diferentes tamaños. Y bueno, para nosotros el usar Nartis Micro M, el quitosano activado de Nartis, desde la propia elaboración, desde la entrada de la uva hasta la crianza de nuestros vinos, pues ha supuesto un antes y un después en nuestra elaboración. Nuestros objetivos siempre es elaborar vinos cada vez más naturales, vinos que en el tiempo sean longevos también. Nosotros criamos vinos, somos elaboradores de vinos de largas crianzas, tanto en barrica como en botella, y por eso tenemos que controlar muy bien la microbiología de los vinos, la microbiología de los microorganismos no deseados. Reducimos el sulfuroso, es uno de los objetivos a corto o medio plazo que tenemos. Ya estamos elaborando vinos con cero sulfuroso y es fundamental el uso de Micro M, de Nartis Micro M para ello. Y esto pues bueno, nos está ayudando mucho a estar con plena seguridad de que nuestros vinos que viajan alrededor de todo el mundo puedan llegar lo más sanos posibles y con la calidad deseada hasta el consumidor. Perfecto. Yo creo que Carlos ha dado un resumen muy claro de todo lo que estamos hablando. Incide en todos los puntos positivos que hemos visto cuando trabajamos con nuestros productos a base de quitosano activado, como es el Nartis Stab Micro M. Vinos 100% ecológicos, vinos algunos sin sulfuroso, otros con bajos niveles de sulfuroso que no presentan ninguna merma ni organoléptica ni de ningún tipo de inestabilidad en los vinos finales, incluso hablando de grandes reservas. Bueno, Javier, otro de los temas que me gustaría comentar son los beneficios a nivel microbiológico de llevar a cabo la fermentación maloláctica, esa gran olvidada, y la importancia de adicionar a nuestros vinos de alta calidad bacterias seleccionadas. Mucha gente en la bodega se sigue viendo la fermentación maloláctica como una simple herramienta de descarboxilación del ácido málico ácido láctico, que aporta solamente una mejor organoléptica, como una mayor redondez en boca. Pero la verdad es que es importante transmitir que es la mejor herramienta para estabilizar un vino en todos los niveles. Y que en realidad, usando bacterias seleccionadas, estamos ejerciendo lo que está tan de moda, el biocontrol en el vino. ¿Qué opinas de esto, Javier? Pues que efectivamente eso marca mucho, sobre todo en una cosa que vemos en bodega cada año, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto vinos espectaculares, plenos de fuerza, de fruta, de color, que hacen una fermentación malolática espontánea y pierden todo su esplendor? No son ni sombra de lo que fueron antes, ¿no? Creo que este es uno de los motivos por los que muchos enólogos están empezando a trabajar con la coinoculación hace unos años, porque no solo evitan esas fermentaciones secuenciales espontáneas, sino que obtienen vinos estables, bioprotegidos durante toda la fermentación y en post-fermentación alcohólica, conservando la fruta fresca, potenciando esos aromas y esos colores vivos derivados de un pH adecuado. ¿Qué ocurre? Bueno, ya sabéis que a veces soy un poco abogado del diablo, ¿no? Cuando los vinos tenían un pH de 3,3 y se tenía que hacer la maloláctica porque eran difíciles de beber. ¿Qué ocurre ahora? Pues que tenemos un gramito de málico después de embotellar, vemos que ayuda a conservar la fruta, a mantener una expresión varietal más marcada, una vivacidad del vino, ¿no? Las garnachas es un producto bastante claro. El año pasado tuvimos muchas elaboraciones donde los málicos eran muy bajos. Creo que nunca recuerdo haber tenido una situación parecida, ¿no? Con niveles tan bajos de málico. Sí, la verdad es que esta vendimia pasada fue un año especialmente llamativo porque teníamos vinos con contenido de ácido málico por debajo de 1 gramo por litro, incluso por debajo de 0,8. Por lo general, para inducir la respuesta de las bacterias a realizar la fermentación maloláctica, este ácido málico tiene que estar entre 1,5 y 1,8 para llevar a cabo una fermentación secuencial exitosa. Ojo, las bacterias trabajan igualmente con poca cantidad de ácido málico,
pero la fermentación maloláctica es mucho más lenta. Y entonces, Sara, en estas situaciones más difíciles, recomendarías sin duda llevar a cabo una coinoculación, ¿no? Das tiempo a la bacteria a aclimatarse y adaptarse a las concentraciones crecientes de etanol sin verse perjudicada, ¿no?, en el proceso. Como tú has dicho, la coinoculación tiene muchísimas ventajas frente a la fermentación maloláctica. Una de ellas es la que tú decías, la de que las bacterias les va dando tiempo a aclimatarse a las concentraciones crecientes de alcohol, y además esto también está ligado a que uno de los problemas para llevar a cabo la fermentación maloláctica secuencial siempre ha sido el tema energético, el tema de tener que dar calor a esos vinos para que las bacterias, digamos, hicieran su trabajo. Al tener que aplicar calor, pues lógicamente pues, el gasto energético es mayor, y esto lo tenemos solventado con la coinoculación, porque aprovechas el calor de la fermentación alcohólica. Además, puede comportar también una ventaja en aquellos vinos en los que deseemos que sean más afrutados y que tengan menor contenido de diacetilo. Bueno, y no nos olvidemos tampoco de que reducir el tiempo entre la fermentación alcohólica y la fermentación maloláctica también es cada vez más importante, ¿no?, como estrategia de bodega y cómo terminar con los problemas lo antes posible, ¿no? Claro, como tú dices, no solo es una estrategia de bodega que minimizan el tiempo, ¿no?, de la vinificación, es que cuanto antes tengas, digamos, las bacterias coinoculadas con tus levaduras, antes vas a ejercer ese biocontrol. Por ejemplo, este año han llegado muchísimos vinos con paradas de fermentación alcohólica a nuestros laboratorios, y no ha sido debido solo al desarrollo de otras levaduras, sino también de bacterias lácticas y acéticas. Bueno, y además, ahora que lo dices, yo creo que ha sido la primera vez en mi vida que he visto tantos problemas de bacterias acéticas siendo un año sano, ¿no?, debido al estado de maduración desequilibrada que tenían las uvas. Incluso en años más difíciles, de uva que llegaba con menos integridad y con más problemas de hongos, yo no había visto tantos problemas de acéticas, ¿no?, y menos en una vendimia sana como fue la pasada. Pues sí, Javier, la verdad que las acéticas son especialmente difíciles. Estas están ya en la uva, en el mosto te dan un problema y en el vino te dan otro. Por ejemplo, en el mosto te fermentan los azúcares y te dan ácido glucónico, y en el vino es donde más evidente es su defecto, ya que en el vino lo que hacen es la fermentación acética, te suben la acidez volátil y te dan lugar a olores desagradables, ¿no? Y la verdad es que cada vez son un problema emergente el más difícil de solucionar. Yo creo que pocas veces es tan acertado lo de comentar que mejor prevenir que curar, ¿no?, hablando de bacterias acéticas, sin duda. Bueno, Sara, si te parece, vamos a ir cerrando el episodio con la última fase de estabilización, ya que no podemos jugárnosla en el último paso del embotellado, ¿no?, con todo lo que nos ha costado y todo lo que hemos tenido que trabajar para llegar hasta aquí con el vino que tenemos en mente, ¿no?, cuando empezamos a cortar la uva. La filtración, yo lo que estoy viendo es que cada vez es más estricta, la verdad. Había gente hace años que no filtraban y se han ido dando cuenta con el tiempo de que filtrar no es solo importante desde el punto de vista microbiológico, sino también del físico-químico, ¿no? Esa eliminación de restos de levadura, de bacterias, de posibles microorganismos que, una vez en botella, hacen que un descorche se puede convertir un poco en un juego de ruleta rusa no sangrienta, ¿no?, pero desagradable. La verdad es que para mí es una de las etapas más importantes o más críticas, ya que si tú no filtras bien, la pérdida posterior puede ser ya muy, muy grave. Y justo antes del embotellado es la última oportunidad, ¿no?, para tener todo estable microbiológicamente y para no tener una alteración en la botella. Últimamente, ¿qué está pasando? Pues que la verdad es que nos llegan muchísimos problemas microbiológicos al laboratorio de vinos ya embotellados, vinos con turbidez, flóculos pequeños que precipitan, a veces estos flóculos se deshacen y otras veces vuelven a flocular y no desaparecen, pequeños velos en el cuello de la botella, y todo esto, cuando coges y miras al microscopio, ¿no?, esa herramienta olvidada que decías tú, cuando miras al microscopio acabas encontrando microorganismos.
Bueno, y también estos problemas hemos visto a veces que se deben a una falta de mantenimiento o higienización, la desinfección de los filtros, ¿no? De todo el sistema de embotellado, donde cada error va directamente a botella, claro. Sí, creo que más bien se debe a que los filtros puedan estar colmatados de alguna manera. Por eso siempre es importante lo que te he dicho, trabajar un poco con herramientas de bioprotección desde la uva, ¿no? Porque cada vez llegan vinos con más carga de microorganismos a esta etapa final y lógicamente los filtros no son infalibles, aunque tengan un 99,9% de capacidad de eliminación de los microorganismos, no es lo mismo un 99,9% de 1.000.000, de 1.000 millones que de 10 microorganismos, ¿no? Entonces podría ser que debido también al pH del vino y que el sulfuroso no ha hecho correctamente su trabajo, estamos llevando los vinos en esta etapa con mayor carga. Por eso te decía que para evitar estas altas cargas antes de la filtración hay que hacer un buen control microbiológico desde la uva y previo al embotellado. Ya que es lo que te he dicho, sale muchísimo menos rentable económicamente abrir botellas y volver a trabajarlas para tratarlas que eliminar todo este tipo de actuaciones habiendo actuado de forma consciente durante toda la vinificación. Además, es que ¿ves? Estamos hablando cada vez que me viene a la mente la palabra descorche, se me ponen los pelos de punta, la verdad, porque es un riesgo totalmente innecesario y que es muy difícil de admitir. Es hacer dos veces un trabajo que ya está hecho, ¿no? Está la botella terminada y un descorche es absolutamente dramático. Al final, cuando el enólogo embotella algo y lo tapa, lo que busca es que este paseo por el viñedo de la uva de la que proviene se vea y se detecte en el producto final. Una estandarización del vino final desde el punto de vista de la calidad percibida por el cliente, ¿no? Que es el factor que induce a la repetición de compra. Claro, Javier, y creo que en ese aspecto es verdad que los compañeros de Nartis Engineering han hecho un buen trabajo dando apoyo técnico y aplicativo a los clientes, el que necesitan los clientes. La verdad es que han conseguido la tranquilidad que buscan nuestros clientes en esta fase tan complicada con la nueva gama de Nartis Core, entre otros procesos claves que también llevan previos al embotellado. Totalmente de acuerdo, claro. Ya solo nos quedaría después de la microfiltración, lógicamente, asegurar una correcta higiene con los procedimientos de limpieza que tienen que ser absolutamente sistemáticos. No puede haber aquí ninguna duda en lo que hay que hacer, ¿no? En esterilizar bien y mantener bien todo el sistema de llenado. Es especialmente más importante en el caso de vinos con más azúcar, pero en vinos secos es exactamente lo mismo. Cualquier error después de la microfiltración se paga muy caro. No puede haber costes de no calidad y que cada descorche, cada retirada de producto sea un absoluto drama para la bodega. Sara, madre mía, cómo se pasa el tiempo, ¿no? Normalmente tenemos estas charlas con menos testigos, sin público, con algún compañero, algún amigo, algún cliente, pero bueno, va siendo el momento de cerrar. Creo que ha sido muy agradable por nuestra parte, yo he estado encantado, y si hay gente que ha conseguido llegar hasta aquí sin darle al avance rápido o al stop, pues muchas gracias a todo el que haya llegado hasta aquí. Y Sara, muchas gracias por tu colaboración y experiencia y todo tu conocimiento en el tema microbiológico desde los laboratorios que parecen alejados a bodega, pero no, somos todos uno. Muchas gracias a ti también, Javier, y espero que la verdad esa visión microbiológica se haya extendido un poquito más. La verdad que me contagias siempre tu entusiasmo por el tema del vino y por esa visión que tienes, que creo que hace muy importante de eslabón, ¿no? Entre ciencia y la parte enológica. Y la verdad que darle las gracias a todo el mundo que nos haya estado escuchando y espero que les haya gustado y un saludo. Pues nada, amigos, compañeros, nos vemos en el próximo episodio. Saludos cordiales y viva el vino.